Buenas tardes para todos. Bueno, a nuestro grupo le corresponde la imputación objetiva según la concepción de los autores Rossin y Jacobs. Quiero empezar diciendo como la historia de la imputación objetiva y los antecedentes de esta teoría. Según estos pensadores, la teoría de la imputación objetiva, tal como la conocemos pues actualmente, viene de todas las bases y de todo el precedente de la filosofía idealista, la cual consistía en que las ideas existen por sí solas, pero solo lo podemos aprender o descubrir por medio de la experiencia. El máximo, el máximo exponente de esta filosofía es Hegel, pero fue desarrollada por la escuela hegeliana en el siglo XIX. La cual consistía en imputar al sujeto la multiplicidad de los cursos causales, solo aquellos que podían ser considerados como su obra, lo que significaba, en opinión del criminalista hegeliano Werner, la carga de algo objetivo en la cuenta del sujeto. Posteriormente se habla en 1870, en una época marcada por el auge del naturalismo penal, la idea de la imputación personal por los hechos cometidos. Se trasladó a un segundo plano esta teoría, puesto que se impuso el dogma del principio causal, lo cual desplazó lo que veníamos diciendo anteriormente. En este contexto, el análisis tuvo como un eje principal determinar si el autor había causado la lesión al bien jurídico o mediante una conducta corporal voluntaria. La teoría de la imputación objetiva nace como tal en 1970 con mucha más fuerza cuando el autor del cual estamos hablando, el cual es Rossin, en su libro Homenaje a Onni, plantea su vinculación con el criterio de la creación de un riesgo jurídicamente relevante de una elección típica del bien jurídico. Ahora, como el doctor Raúl nos los pidió, vamos a hablar acerca de los postulados de estos dos autores. El planteamiento de las posturas tanto de Rossin como de Jacobs, algunos de los planteamientos más significativos de estos son lo que vamos pues a señalar brevemente. Ambas posturas fueron como fundamentadas en esta teoría, en la teoría de la imputación objetiva. Vamos a hablar acerca de los postulados de Claude Rossin. Rossin se considera como el máximo representante de la perspectiva de la imputación objetiva vinculada con algo que él lo denominaba principio del riesgo. Sintetiza la teoría de la imputación objetiva del siguiente modo: el resultado causado del sujeto que actúa solo debe ser imputado al causante como su obra y solo si cumple el tipo objetivo cuando el comportamiento del autor haya creado un riesgo no permitido para la objeción de la acción. Eso es en primer lugar. Número 1, cuando el riesgo se haya realizado en el resultado concreto. 2, cuando el resultado se encuentre dentro del alcance del tipo. Según la teoría de la imputación objetiva, la delimitación debe sujetarse a si el resultado ocasionado ha sido alcanzado por la realización de un peligro creado por el autor y no abarcado por el riesgo permitido. Según Rossin, al comienzo de su exposición sobre la imputación objetiva, escribió que debe aclararse cómo tiene que obtenerse la relación entre el sujeto del delito y el resultado, para que el resultado pueda imputarse a un sujeto del delito determinado como su acción. Ahora, él dice que para comprobar este resultado, que este resultado es obra del autor, propuso como tal una serie de criterios normativos
cuyo denominador común está en el principio del riesgo, como yo lo había dicho anteriormente, según el cual, partiendo del resultado, el tema estaba por determinar si la conducta del autor creó o no creó un riesgo. Recuerde que él todo lo basa en un riesgo como tal. Entonces, si este riesgo es jurídicamente relevante de la elección típica del bien jurídico pues tutelado en relación con dicho resultado, los cuales son, o sea, ¿qué determina él? La disminución del riesgo. Número uno, número dos, la creación de un riesgo jurídicamente relevante. Número tres, el incremento del riesgo permitido. Y como último criterio, la esfera de la protección de la norma. Cuando habla él de la disminución del riesgo, quiere decir que el cual puede negarse a la imputación objetiva en los casos de desviación de un resultado grave que haya llevado a producir uno leve. La segunda, que es la creación de un riesgo jurídico penalmente relevante o no permitido, o creación de un riesgo prohibido, habla que según este criterio se procede a negar la imputación objetiva cuando la acción no ha creado el riesgo relevante a una elección al bien jurídico. Y por tercera medida, el aumento del riesgo permitido, que en estos casos procede a negar la imputación objetiva cuando la conducta del autor no ha significado una elevación del riesgo permitido por el resultado que se hubiera producido igualmente, aunque el autor hubiera actuado con diligencia debida. Entonces, siempre, en este caso, siempre se iba a ver la diligencia, siempre se iba a ver el riesgo permitido, aunque hubiese diligencia o aunque hubiese negligencia. Y por último, en la esfera de protección o ámbito de la aplicación de la norma, este criterio permite solucionar aquellos casos en los que, aunque el autor ha creado o incrementado un riesgo, se origina un resultado lesivo. Este no debe ser imputado al no haberse producido dentro del ámbito la protección de la norma, es decir, que si el resultado no era aquel que la norma quería evitar. Estos son los principales postulados de Rosin. Ahora vamos a ver los postulados de Jacobs o de Jacobs. Para Jacobs, la teoría de la imputación objetiva cumple un papel fundamental que permite determinar los ámbitos de responsabilidad dentro de la teoría del delito. Así faculta constatar cuando hay una conducta que tiene carácter objetivamente delictivo. La teoría de la imputación objetiva se divide para Jacobs en dos niveles, los cuales son la calificación del comportamiento como típico, imputación objetiva del comportamiento, y lo segundo, la constatación. En el ámbito de los delitos de resultado, de que el resultado producido queda explicado precisamente por el comportamiento objetivamente imputable, imputación objetiva del resultado. Ahora, estos son como los principales, de alguna manera, los principales postulados de que habla Jacobs. Ahora, pero en el primer nivel de la imputación objetiva, la imputación de comportamientos de Jacobs propone 4 instituciones dogmáticas a través de las cuales ha de establecer el juicio de tipicidad, que es una de las partes que más nosotros queremos aprender, y es, número 1, el riesgo permitido, parte de una definición claramente normativa del riesgo, desplegada de las probabilidades estadísticas de elección. El riesgo permitido se define como el estado normal de interacción, es decir, como el vigente status quo de libertades de actuación, desvinculado de la ponderación de intereses que dio lugar al establecimiento hasta el punto que en muchos casos se trata de un mecanismo de constitución de una determinada configuración social. Por aceptación histórica de dicho otro modo, se refiere más a la identidad de la sociedad que a procesos expresos de ponderación. En primera manera. En segunda manera, el principio de confianza, que lo determina que cuando existe con ocasión del desarrollo de la actividad generadora de un cierto riesgo permitido, la obligación de tener en cuenta los fallos de otros sujetos que también
de que también interviene en dicha actividad, de modo que si no se produciera así, el riesgo dejaría de ser permitido. Y cuando se puede confiar lícitamente en la responsabilidad de estos otros sujetos, pues se da el principio de confianza. Ahora, en tercera medida, la prohibición de regreso. Con ella pretende el autor enmarcar de forma sistemática la teoría de la participación dentro de la imputación objetiva. La prohibición de regreso satisface la necesidad de limitar el ámbito de la participación punible, tanto para el comportamiento de imprudentes como los dolosos, con base a los criterios objetivos normativos. De este modo, la prohibición de regreso se presenta en cierto modo como un reverso de la participación punible. Y por último, la actuación a riesgo propio de la víctima o competencia de la víctima, que es mediante esta institución lo que propone es tener en cuenta la intervención de la víctima en el suceso. En este punto, la teoría de la imputación objetiva implica la introducción de elementos valorativos que determinan cuáles son los límites de la libertad de actuación y que implica en este sentido el establecimiento de las esferas de responsabilidad. Aquí, viendo los postulados de Rossin y viendo los postulados de Jacobs, podemos ver que estos dos autores tienen maneras precisas y concisas, pero también diferentes, pero también tienen muchas similitudes en cuanto a la imputación objetiva. Muchas gracias, esta es mi intervención y espero les haya servido. Vamos a hablar de los aportes de la imputación objetiva en derecho penal. Como tal, podemos decir que esta se ocupa de los problemas centrales de la estructura general del delito, lo cual implica una relación entre el deber exigido, la acción descuidada y el resultado de la misma, que resultaría contrario al objeto de protección de la norma. Mencionada teoría aplica una forma o perspectiva de análisis de la tipicidad, en la que no se tienen en cuenta criterios de imputación naturalísticos, sino más bien fundamentalmente normativos. En cuanto a los elementos de la imputación objetiva, tenemos en primer lugar que la conducta sea contraria al fin que protege la norma. En segundo lugar, que la conducta genere para el bien jurídico protegido un riesgo o peligro que no está permitido. En cuanto a las características de la imputación objetiva, tenemos primero que la imputación objetiva está destinada a limitar la responsabilidad penal en el comportamiento que no está permitido. En segundo lugar, su función es analizar el sentido social del comportamiento y entrar a definir si el mismo se encuentra socialmente permitido o no. En tercer lugar y por último, determinar la responsabilidad del sujeto que incurrió en la creación del riesgo que afecta al bien jurídico tutelado.